Bueno, estructura celestial, familia, estructura celestial. Y la primera cosa que a lo mejor tendríamos que plantearnos es ¿qué es una estructura o para qué sirve una estructura? Y los que saben de movimientos mecánicos, los que saben de ingeniería, quizás los que saben de arquitectura, de albañilería o de alguna industria en donde está involucrada una estructura, incluso en las empresas hay una estructura organizacional, ¿no? Donde esta estructura, no vamos a entrar en la definición, usted lo puede buscar en el diccionario, pero donde la estructura básicamente tiene que ver con el soporte, con la base, con los cimientos, ¿verdad? De una organización, de una construcción, de un edificio, de un lo que sea. ¿Ok? Tiene que ver básicamente con esto. Y si una base, una construcción como la que estamos transmitiendo esta mañana tiene una estructura, para los que conocen físicamente este lugar saben que tenemos unas traves, como 4, 5, 6 traves que están sosteniendo el armazón. Este es el armazón que sostiene la construcción en la que estamos transmitiendo el día de hoy. Y cualquiera de ustedes, cualquier persona que entiende este asunto de estructura, sabe que la estructura genera un soporte. Amén. Sabe que la estructura tiene una finalidad de soportar, de cargar lo que ahí se va a edificar. Amén. Entonces, el Señor ha dispuesto una estructura celestial, ha dispuesto una estructura en la que usted y yo deberíamos entrar, deberíamos entender, deberíamos adoptar como parte de nuestra vida cristiana, simplemente por ser creyentes y ser hijos de Dios. Amén. Y entonces, en este primer versículo que estoy leyendo, en 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y está preguntándoles que si ellos saben o están conscientes que son el templo de Dios y que en ese templo habita el Espíritu Santo. Y esta es una pregunta también para usted y para mí. Porque muchas veces como hijos de Dios, como creyentes, omitimos esta verdad que está en la palabra, pero que es real, familia. Que usted y yo somos el templo de Dios y que ahí habita el Espíritu Santo. Amén. Y luego dice, si alguno destruye el templo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que son ustedes. Y la verdad es que muchos de nosotros, ignorando este asunto de que somos el templo de Dios, hemos pasado quizás buena parte de nuestra vida destruyendo dicho templo. Así que cuando llegamos a los pies de Cristo, el templo, más que templo, son ruinas, familia. ¿Verdad que sí? Son ruinas, porque nunca tuvimos la conciencia de lo que Pablo está asegurando en la palabra, que somos el templo de Dios y que en este templo habita el Espíritu Santo. Y lo peor del caso es que habemos algunos creyentes que aun cuando lo sabemos, seguimos destruyendo ese templo. Amén. Pastor, pero ya no me drogo. Pastor, pero ya no tomo. Pero ¿y qué tal la ira? ¿Y qué tal el rencor? ¿Y qué tal la falta de perdón? ¿Y qué tal la falta de dominio propio? Porque entiéndame, familia, vamos a verlo más adelante, pero esta mañana yo quiero que usted vea, y por eso hemos orado, que usted y yo podamos habilitar nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para ver y para que nos sea revelada la palabra y a lo que se refiere Pablo y Juan, que vamos a ver más adelante, cuando habla acerca del templo, y específicamente vamos a hablar acerca del trono de Dios. Porque mire, si existe un templo en el cual hay un Dios, un soberano, debe haber un trono de ese templo. Dentro de ese templo debe haber un trono. Amén. Donde se sienta ese soberano. ¿O no es así?
¿O qué caso tendría construir un castillo si no hay un trono donde un soberano se siente a gobernar? Amén. Y esta es una de las, algunos de ustedes, yo he hablado con algunos de ustedes diciéndoles, el hombre está diseñado para ser gobernado. Le guste o no, está diseñado para ser gobernado. Pero aquí el tema no es ese, no es el debate ese de ser gobernado o no. Aquí el tema, el debate que existe actualmente es quién está gobernando a ese hombre. ¿De acuerdo? Porque genéticamente, espiritualmente hablando, estamos diseñados para ser gobernados, porque tenemos un creador, tenemos un soberano, y solo por ese hecho deberíamos de tener alguien quien nos esté gobernando. Y a veces quien gobierna a ese hombre o a esa mujer son los hijos o son los nietos, o es el trabajo, o quien usted me diga, pero no precisamente Dios. Entonces déjeme regresarme al tema. Hablemos entonces acerca del trono de Dios. Ese trono que debería existir o que debe existir en este templo. Pásame la siguiente, por favor. Mire, yo no sé si pueda usted ver esa imagen. Espero que sí la pueda apreciar. Pero esta imagen describe lo que el libro de Apocalipsis, Juan está escribiendo acerca del trono de Dios. ¿De acuerdo? Si usted lo lee con detenimiento, ahí en el capítulo 4, versos 1 en adelante hasta el 11, son 11 versículos que por cuestiones de tiempo no vamos a ver esta mañana, pero vamos a centrarnos en algunos de ellos. Describe específicamente el trono donde nuestro Rey soberano habita en nosotros. Ahora, quiero pedirle y suplicarle, por favor, que se conecte en el Espíritu, que podamos ver esta palabra a la luz del Espíritu. La Biblia dice que las cosas de la carne se entienden con la carne, pero las cosas del Espíritu que se entienden con el Espíritu. Así que le voy a leer, por favor, lo que dice Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y verso 2, para que podamos sintonizarnos en esto que estoy tratando de transmitir con usted. El trono de Dios. Juan está escribiendo en el libro de Apocalipsis y se dice en el verso 1, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Ojo, por favor, mire dónde está, mire la visión que está teniendo Juan acerca del cielo. Amén. Dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que habla conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. No se le olvide que Juan, en el capítulo 1, 2 y 3, había estado hablando con Dios acerca de que tenía que escribir los 7 mensajes a los diferentes tipos de iglesia que existen en nuestros días. ¿De acuerdo? Y usted puede leerlo con detenimiento, pero en este capítulo 4, desde el verso 1 en adelante, dice, después de esto, ¿después de qué? Después de que había recibido un mensaje, el cual había escrito para las 7 iglesias que habla el Apocalipsis, los 7 tipos de iglesias que habla el Apocalipsis, y que de esto algún momento de la vida podremos hablar, ¿de acuerdo? Entonces dice que Juan después de esto miró una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que había oído, la que había hablado y dado el mensaje a las 7 iglesias, como sonido de trompeta, volvió a hablarle con él y le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿De acuerdo? Estoy leyendo la Nueva Traducción de las Américas para que usted me siga. Al instante estaba yo, dice, fíjese lo que dice Juan, al instante estaba yo en el Espíritu, y en el Espíritu vi un trono colocado en el cielo y uno que estaba sentado en el trono. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, familia? No se me pierda, por favor, no se pierda un detalle para que no lo agarre yo en curva, por favor. Juan está hablando y va a dar un mensaje acerca del trono de Dios que tenía a través de una visión, y dice y aclara, al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y uno sentado en el trono. ¿De acuerdo? Otra vez déjeme aclararle, las cosas de la carne se entienden con la carne y las cosas del Espíritu se entienden con el Espíritu. Así que déjeme suplicarle por segunda o tercera vez que se conecte en el Espíritu para que no vea esta palabra a los ojos de la carne. ¿De acuerdo?
Y si usted sigue leyendo en la palabra del verso 3 en adelante, dice lo siguiente: el que estaba sentado era de un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y voces y truenos. Delante del trueno había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente era semejante a un becerro, el tercer ser viviente tenía el rostro como de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor por dentro, y de día y de noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias, aquel que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él, de aquel que está sentado en el trono, y adoraban, y aquel que vive por los siglos de los siglos echaban sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor Dios nuestro, es decir, la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Híjole. Alguno de nosotros diría: que se fumó Juan. Pero esta es la visión que estaba recibiendo acerca del trono de Dios. Diga conmigo: el trono de Dios. Y no se le olvide que dijimos hace un momento que si hay un templo, dentro del templo debe haber un trono. Así que a ver si ya nos vamos alineando, familia. Si usted y yo representamos el templo de Dios, y en este templo habita el Espíritu Santo, dentro de este templo debe haber un trono que cada día levante una voz diciendo: Santo, Santo, Santo es nuestro Señor. Y dentro de ese templo, dentro de ese trono, según lo que estamos viendo aquí, diga conmigo: hay una estructura. Hay una estructura, familia. Porque si usted se da cuenta, dice que había 24 ancianos y 24 tronos, y había los 7 lámparas de fuego ardiendo, que eran los 7 espíritus de Dios, y había 4 seres vivientes, y etcétera, etcétera. Y entonces, esta mañana yo quiero hablarle acerca de estos elementos de la estructura. La siguiente, por favor. Elementos de la estructura, familia. En este pasaje podemos ver diferentes elementos de la estructura que tienen que ver con autoridad, gobierno, consejo, oficio, ley y evangelismo. Ahí están, familia, mírelos. Elementos de la estructura: autoridad, gobierno, consejo, oficio, ley, evangelismo. Y puse esta imagen porque para los que saben un poco de medicina, saben que el cuerpo humano sí o sí debe tener una ¿qué? Una estructura. Que es lo que nos permite que podamos estar de pie o sentarnos o tomar la posición que a usted mejor le acomode. Es más, la estructura ósea que usted tiene es lo que le está permitiendo. Yo no sé si usted esta mañana está de pie, está sentado, está acostado, yo no sé si está en chanclas, no sé si se peinó, no sé si se bañó, no sé si ya desayunó, pero esa estructura ósea es la que le permite a usted estar hoy viendo y disfrutando esta reunión que estamos haciendo para honrar a nuestro Dios. Así que en este pasaje podemos ver estos 6 elementos que Dios ha dispuesto dentro de esta estructura, la cual está organizada para gobernar, para que el trono de Dios esté siendo adorado constantemente, mañana, tarde y noche, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Y otra vez, déjeme
Y entonces yo puse esta imagen porque en esta imagen usted y yo podemos ver que hay una estructura y esta estructura está anatómicamente hablando, podemos dividirla en varias cosas, ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero ahí le puse algunos colores para que usted pueda identificar que tenemos una estructura la cual nos ayuda a sostener y que además, déjeme decirle, ahora lo veremos, no es coincidencia este diseño que Dios hizo para usted y para mí, porque no se le olvide que somos el templo de Dios. Y que en ese templo de Dios debe haber un trono sostenido por una estructura que se refleja, lo que estaba viendo Juan en el cielo, se refleja en la tierra. ¿Está listo, familia? Ahora, déjeme leerle la siguiente, por favor. Quizás para alguno suene a una locura, porque también la Biblia lo dice. Y déjeme leerle lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versos 12 al 14. Apunte por favor la cita para que usted la pueda ver. Dice, nosotros hemos recibido, está hablando Pablo a los Corintios, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. Dígale, yo no tengo el espíritu del mundo. Dígale a su vecino, yo no tengo el espíritu del mundo. Sino lo que hemos recibido es el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Para qué hemos recibido el Espíritu de Dios? Para que usted y yo conozcamos lo que Dios nos ha entregado, nos ha dado gratuitamente, dice la palabra. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no las acepta, las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Por eso he estado insistiendo, familia, este tema que estamos hablando es un asunto que tiene que ver con entendimiento espiritual. No podemos encerrarlo a nuestra mentalidad, a nuestra carnalidad, porque entonces si no parecería una locura. Y no pretendo establecer una doctrina, familia, lo que pretendo es que podamos entender esta mañana a qué clase de Dios nos acercamos cuando usted y yo venimos a su templo, venimos a su casa. ¿Qué clase de Dios es el que habita en su corazón, el cual debería ser el templo, el trono de Dios, donde el soberano se siente a gobernar cada día de su vida? Amén. Ok, entonces la siguiente, por favor. Mire, voy a echar mano de esta imagen, por favor. Usted sabe que el cuerpo humano tiene una columna vertebral, la cual sostiene, ¿verdad? Por eso se llama columna vertebral, porque sostiene al ser humano. Y esta columna vertebral está dividida en diferentes partes, de las cuales vamos a hablar esta mañana. Hay siete vértebras cervicales. Y un dato curioso para los que les gustan los datos curiosos, todos los mamíferos que habitan la tierra, tienen 7 vértebras cervicales. Un elefante tiene 7 vértebras cervicales. Una jirafa tiene 7 vértebras cervicales. Un ratón tiene 7 vértebras cervicales. Una ballena tiene 7 vértebras cervicales. Si es mamífero, tiene 7 vértebras cervicales. Y usted y yo tenemos 7 vértebras cervicales. Hay entonces 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras, 5 coxigias, que como dice aquí, en los seres humanos hay 33 vértebras durante la etapa fetal y la niñez. Y durante la etapa adulta solo hay 24, debido a que los huesos del sacro y el coxis se unen, convirtiéndose en un solo hueso cada uno. ¿Le parece interesante este número? Es más que interesante. Es más que interesante, familia. Pero no vamos a hablar esta mañana de números porque no acabaríamos esta mañana. Pero, híjole, es interesante saber que dice la Escritura que tenemos 33 vértebras mientras estamos en una etapa fetal o de inmadurez espiritual. Otra vez, estoy hablando temas espirituales, ¿ok?
mientras estamos en una etapa inmadura, dice la Escritura, perdóneme, dice, este concepto dice que hay 33 vértebras, pero cuando alcanzamos la madurez, estas 33 se convierten solo en 24, porque tanto las sacras como las coxigias se osifican para volverse huesos uno solo, tanto el sacro como el coxis, que no dejan de ser importantes, ya vamos a hablar acerca de eso. Pero otra cosa interesante, familia, es que también nosotros tenemos 12 costillas por lado. 12 más 12, ¿cuánto es? 24 costillas, ¿de acuerdo? Hemos leído acerca en el capítulo 4 de Apocalipsis acerca de esta estructura celestial que Dios diseñó para su trono, en donde no se le olvide que hay 24 ancianos. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? ¿Se acuerda que hay los siete copas ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios? Bueno, ya vamos a hablar acerca de eso. Entonces, la estructura celestial se refleja en la estructura terrenal, porque otra vez Pablo está asegurando que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, en el cual debe habitar un soberano sentado en un trono. Y si ese trono celestial está dispuesto, estructurado de la manera que acabamos de leer en Apocalipsis, físicamente hablando tiene que haber un reflejo, familia. Tiene que haber un reflejo. Y la intención de esta mañana, como le dije hace un momento, no es que usted y que yo podamos establecer una nueva doctrina. No, Señor. La intención de esta mañana es que usted y yo podamos tener conciencia de la clase de ser que vive en nuestro corazón, que sería el trono de Dios, del cual el templo somos usted y yo en nuestros cuerpos. Amén. Muy bien. Le dije entonces que hablamos a hablar de algunos elementos. El primero es autoridad. Siguiente, por favor. Autoridad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 5, dice lo siguiente. La autoridad representa las vértebras cervicales. Vea conmigo lo que dice, por favor. Del trono, estamos hablando del trono de Dios, salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardientes, que son los 7 espíritus de Dios. Amén. Los que sostienen la cabeza, las vértebras cervicales, las que sostienen la cabeza. Y dice que en ese trono hay 7 lámparas de fuego o 7 antorchas que representan los 7 espíritus de Dios. En Isaías capítulo 11 versos 2 dice lo siguiente: y reposará sobre él el espíritu del Señor, número 1, el espíritu de sabiduría, número 2, el espíritu de inteligencia, número 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y espíritu del temor de Dios. 7 cervicales, 7 vértebras. Y yo no sé si esta mañana esta autoridad de Dios, la autoridad de su sabiduría, la autoridad de su inteligencia, de su consejo, de su poder, de su conocimiento y del temor de Jehová estén sobre su vida y sobre mi vida, familia. Porque si no están, y si usted y yo representamos el templo, es importante que dentro de ese templo haya una estructura para que el trono de Dios opere de la manera adecuada. Ahora, déjeme hacer un paréntesis. Ayúdeme, por favor, a saber si estamos alineados, si ya lo perdí o si vamos en línea, por favor. Autoridad, representan las vértebras cervicales. Segundo, por favor. Gobierno, vértebras dorsales. ¿Cuántas dijimos que había, familia? 12, ¿se acuerdan? En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, pero ahora en el verso 14, dice lo siguiente: el muro de la ciudad, está hablando de la Nueva Jerusalén, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en esos cimientos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Autoridad. Lo hemos hablado, perdóneme, gobierno, lo hemos hablado otras veces. El número 12 representa gobierno, familia. El número 12 es un número que representa
gobierno. Y dice la Escritura que en la Nueva Jerusalén, en esa ciudad que nos espera a usted y a mí, dice la Escritura que había 12 cimientos, o sea que había un ¿qué? Un buen gobierno, donde estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que usted y yo tenemos también 12 vértebras lumbares que representan un gobierno, y que este gobierno, según lo que la Biblia establece, debería ser un gobierno de Dios para su vida y para mi vida. Pero lamentablemente, familia, no para los no creyentes, los mismos creyentes nos negamos a la autoridad y al gobierno de nuestro Dios. Por favor, dígame algo. Dígame algo. La autoridad de Dios y el gobierno de Dios son cosas que deberían estar operando en su templo y en mi templo. La siguiente, por favor. Consejo. El consejo representa las costillas. No se le olvide que acabamos de decir que tenemos 12 costillas de cada lado. 12 y 12, 24. Mire lo que dice Apocalipsis 4:4. Dice, alrededor del trono, ojo, alrededor del trono había 24 tronos sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Y no es cierto que la Biblia dice que en la multitud de consejo está ¿qué? La sabiduría. No, pastor, es que yo ya lo decidí. Ya no necesito consultarle a nadie. Ya lo decidí. ¿Está bien? Está bien. Pero entonces, ¿dónde deja el consejo de Dios? ¿O para qué cree que están ahí 24 tronos con 24 ancianos? Sino para aconsejarlo en sabiduría de parte de Dios. Amén. Ahora dice que están alrededor del trono. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón porque ahí mana la vida. Y yo creo, esta es una anotación personal, yo creo que en el corazón representa el trono de Dios. Y alrededor, pero también en el trono de Dios, perdóname, pero también en el corazón dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y ahí están sus sentimientos, y ahí están sus emociones, y ahí están sus impulsos. Y necesitamos un ejército de ancianos y de consejeros para guardarnos de nuestras malas decisiones, familia. Consejo de Dios que representan nuestras costillas. 24, por cierto, igual que los tronos y el número de ancianos que estaban alrededor del trono celestial. Siguiente, por favor. Oficio. Representan las lumbares. Y hablamos hace ratito que las lumbares son ¿qué? 5 lumbares. Los que hemos sufrido de lumbalgia, y algunos de nosotros incluso hasta nos han operado, sabemos que cuando una de estas vértebras falla, híjole, le falla todo, familia. Le falla todo. Y mire, esto es muy interesante porque Dios ha establecido a través de las lumbares el oficio o el ministerio, el cual dice en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó. ¿Quién Él mismo? Dios. Constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y si usted y yo no soportamos el dolor de una vértebra, ¿por qué nos damos el lujo de menospreciar algunos ministerios que Dios mismo ha establecido y constituido para su trono, para su iglesia, para su templo, familia? Yo no sé si alguna vez usted ha dicho, no, es que yo no creo en los profetas. ¿Está bien? O yo creo que no me hace falta un maestro. ¿Está bien? O se ha dado el lujo de cambiar de pastor como cambiarse de camisa.
Está bien. Pero yo veo en la palabra que en el trono de Dios hay una constitución ministerial que Él ha dejado en su estructura celestial. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ya sé que podemos entrar en temas de, pues hay que probarlos y hay que ver y que la Biblia dice, está bien, eso ya es otro tema, familia. Pero lo que yo estoy hablándole es que no podemos rechazar, no podemos querer vivir una vida espiritual sin entender que hay una estructura espiritual en la que usted y yo debemos alinearnos y debemos caminar por ella. Amén. Amén, familia. 5 lumbares. Casi estoy terminando. La siguiente. Ley, que representan las vértebras sacras, que ya dijimos que en la etapa adultez se convierte en un solo hueso, ¿verdad? La ley también es conocida como el Pentateuco, familia. Amén. Para los judíos es conocida como la Torá. Este Pentateuco representa los 5 primeros libros de la Biblia. ¿De acuerdo? Los 5 primeros libros de la Biblia donde está contenida la ley y el protoplan que Dios tiene para la humanidad y para su iglesia. Y para eso tendríamos que tomar otro discipulado para que pudiéramos estudiar solamente el contenido de estos primeros 5 libros de la ley, que es conocido como el Pentateuco. ¿Cuántas vértebras sacras dijimos que había? 5, que al final se convierten en una. Ahora, déjeme hacer este match, por favor. Otra vez le pido que lo vea con ojos espirituales, que no le parezca una locura, por favor, lo que estoy hablando. Que lo vea con los ojos espirituales. Porque leímos hace un ratito que mientras es uno inmaduro, mientras uno es menor de edad, están estas vértebras operando de manera independiente, pero cuando es mayor de edad, cuando es maduro, dice que estas vértebras se fusionan entre ellas para convertirse en una estructura firme y sólida, y es un solo hueso. Y yo no sé si usted y yo nos hemos dado el lujo de sacar un mandamiento del libro de la ley para operar solamente en una dirección. ¿O conoce a alguien así? No, pastor, yo me congrego, pero de diezmar nada. Está bien. Es que el diezmo solamente es para X, el Antiguo Testamento. No, pastor, no sé, no me voy a meter en Honduras, familia, porque quiero que me vea con el ojo bueno, no con el ojo malo esta mañana. Amén. Pero mientras es inmaduro, dice la palabra, hay huecos. Para usted y para mí hay huecos. Hay dudas acerca de la ley de Dios. Pero cuando se es maduro, dice el concepto que leímos hace ratito, estos huesos tienen la capacidad de fusionarse para formar algo sólido, una estructura ósea sólida, firme, que sostenga nada más y nada menos la cadera para que usted y yo podamos caminar, familia. ¿Qué le parece? La ley de Dios. La ley de Dios. El profeta Eliseo dice que cuando estaba desafiando a los 450 profetas de Baal, ¿se acuerda de eso? Y después de que hubieron tenido el turno los 450 profetas, sin respuesta de su Dios, dice que tocó el torno de Eliseo. Y en ese momento Eliseo preparó un altar. ¿Se acuerda de eso? Donde preparó el becerro, donde lo partió por mitad, donde dice que echó medidas de agua en la zanja que había construido. Pero algo interesante que está ahí, que usted lo puede leer, es que dice que ahí mismo echó 2 medidas de grano. Y estas 2 medidas de grano representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, un creyente, para agradarle a Dios, debería abrazar en su mente y en su corazón la idea de que, como dice Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. De tapa a tapa, familia.
de tapa a tapa, familia. La ley de Dios, que son las vértebras sacras. El último, por favor. El Evangelio o la buena nueva, que son las coxigias. Y dijimos que en las coxigias son 4 vértebras también. Y estas vértebras, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6, por favor. Perdóneme, no, regrésala por favor. En la ley hablamos acerca de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, donde dice, por favor vaya conmigo, apunte la cita para que usted la vea. Estas palabras, o sea, de la ley, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y se las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, según lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Porque la ley, otra vez, déjeme nada más reforzar este asunto, es para usted y para mí, para vivir de acuerdo. Ahora, en otra escritura dice que la ley es dada a conocer a los hombres para que conociéramos el pecado. Sin ley no conoceríamos el pecado, dice la escritura. Pero gracias a Dios que tenemos la ley, porque a través de la ley usted y yo nos dimos cuenta de lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios. Por eso es importante que esta ley sea una sola, no andar desmenuzando la familia, porque otra vez, cuando usted y yo alcanzamos cierta madurez espiritual, entonces este hueso ya no es independiente, es uno solo que da forma, que da estructura, que da solidez. Ahora sí, la última, Evangelio, las buenas nuevas, que representan las coxigias. Son 4 vértebras ahí, las coxigias, y dice la escritura en Apocalipsis 4:6 lo siguiente: delante del trono había un mar transparente semejante al cristal, y del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Y en Ezequiel capítulo 1, verso 13 dice lo siguiente: en medio de los seres vivientes, estos mismos 4 seres, había algo que parecía carbones encendidos en llamas, y eran como antorchas que se lanzaban de un lado al otro entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían rayos. El Evangelio, que representan las coxigias, que son 4, está del Nuevo Testamento, a partir de la primera hoja del Nuevo Testamento en adelante. ¿Y que son qué? 4 evangelios. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 4 evangelios, familia, que representan los 4 seres vivientes. Y que, como dice Ezequiel, dice que se lanzaban antorchas de un lado al otro entre los seres vivientes, y esas antorchas dice que hacían resplandecer el fuego y que salían los rayos. Porque entre los evangelios, a pesar de que cada uno de los evangelistas, de los autores, de los escritores de los evangelios tiene una perspectiva distinta de Jesús, hablan exactamente de lo mismo. Todos coinciden para que la luz de nuestro Señor Jesucristo resplandezca a su vista y a mi vista, a su corazón y a mi corazón. Y entonces Mateo representa al león, porque describe o presenta a Jesús como rey. Marcos representa al becerro o al buey o al toro, dicen otras traducciones, porque muestra o habla de Jesús como siervo. Lucas, mientras tanto, representa al hombre porque muestra o habla de Jesús como hijo. Y finalmente Juan representa el águila volando porque muestra o presenta a Jesús como el verbo, la palabra viva, como el verbo encarnado, familia, como el verbo encarnado. ¿Amén? Así que entonces, ¿me puedes regresar la imagen de la columna vertebral? Por favor. Así que entonces, familia, ahí está. Si hay un templo, dijimos en la mañana, debe haber un trono. Y ese trono tiene una estructura, familia.
tiene una estructura que está representada en su cuerpo y en mi cuerpo, familia. En su cuerpo y en mi cuerpo. Y sabe, partiendo de esto que estamos hablando, yo no sé qué sea peor. Si una persona con una discapacidad física que sea visible en su estructura, o una persona que tenga una discapacidad en su estructura espiritual, que no esté funcionando como debe de ser para que opere el trono de Dios en el cual está sentado el soberano de toda la tierra y que habita en su cuerpo y en mi cuerpo, según lo que acabamos de leer hace un momentito. Ahora déjeme leerle algo, por favor. La siguiente después de Marcos, Mateo, Lucas, Juan. La Biblia dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Ve por qué estábamos, le dije hace un momento que no estábamos hablando de un tema carnal, estábamos hablando de un tema espiritual? ¿Por qué no podemos limitar esto a un asunto carnal, familia? Porque la Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, verso 50 dice lo siguiente. Otra vez Pablo está hablando. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe puede heredar lo incorruptible. Y en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21 dice, las obras de la carne son evidentes. O sea, estas cosas que vamos a leer y que son evidentes, son las cosas que no pueden de ninguna manera aspirar a heredar el reino de Dios. ¿Me estoy explicando? Yo sé que sí yo sé que sí le está cayendo. Estas cosas que vamos a leer y que describe Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21, dice que estas cosas no pueden heredar lo que es incorruptible, porque son cosas de la carne y de la sangre. Y dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les había dicho antes en Corintios, que los que practican estas cosas no pueden heredar el reino de Dios. Amén. Que los que practican estas cosas no pueden heredar el reino de Dios. Y me gusta la traducción porque dice que los que practican estas cosas. No que alguna vez no hayamos sido tentados, no que alguna vez no hayamos cometido un error. Dice los que practican deliberadamente estas cosas no pueden heredar el reino de Dios. Así que como no es un asunto de la carne, que finalmente tiene un reflejo, es una figura, porque otra vez, si Dios tiene un templo que le es revelado a Juan en una visión y lo habla en el Espíritu, dice, tiene que haber un reflejo en la tierra, ¿de acuerdo? Porque Pablo escribe y dice, usted y yo somos el templo de Dios donde habita el Espíritu Santo. Y otra vez, si hay un templo, ahí debe haber un trono. Y ese trono tiene una estructura. Amén. Ahora sí, la última, por favor. Entonces regresamos a donde arrancamos. ¿No sabe usted y yo que somos el templo de Dios y que en este templo habita el Espíritu Santo? Y si alguno de nosotros destruye el templo, Dios también nos destruirá. Porque el templo de Dios, o sea, su cuerpo y mi cuerpo, es santo. Y eso es lo que somos usted
y yo. Porque cuando conocimos al Señor y cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él nos santificó por medio de la cruz del Calvario y del sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Él nos santificó. Así que familia, quiero animarle, quiero retarlo a que usted y yo podamos vivir una vida agradable a nuestro Dios, aceptando, cuidando, vigilando la estructura celestial que Dios ha diseñado y ha dispuesto para su vida y para mí.